La familia de mi prometido tenía una tradición de destrozar a los nuevos cónyuges, y pasaron 45 minutos diciéndome todo lo que estaba mal conmigo. Todos se quedaron en silencio cuando llegó mi turno de hablar. La familia de mi prometido tenía una tradición que llamaban el círculo de bienvenida. Cada vez que alguien nuevo estaba a punto de unirse oficialmente a la familia a través del matrimonio, celebraban una cena especial. En esta cena, toda la familia se turnaba para decirle al recién llegado todas las cosas que pensaban que estaban mal en él. Lo llamaban purificación. Decían que era importante expresar las preocupaciones antes de la boda, para que no hubiera secretos ni resentimientos. Decían que ayudaba a los nuevos miembros de la familia a entender en qué necesitaban trabajar para pertenecer de verdad. Mi prometido me contó sobre esta tradición 3 meses antes de nuestra boda. Se llamaba Gonzalo, y llevábamos juntos 3 años. Dijo que el círculo de bienvenida era simplemente algo que su familia hacía, y no era tan malo como sonaba. Dijo que todos pasaban por ello, y todos sobrevivían. Dijo que su madre pasó por ello cuando se casó con su padre. Sus tías pasaron por ello. La esposa de su hermano pasó por ello. Dijo que terminaría en 1 hora, y entonces sería oficialmente aceptada. Le pregunté qué pasó en el círculo de bienvenida de la esposa de su hermano. Lo evadió y dijo que fue un poco duro, pero ella lo manejó bien. Pregunté qué le dijeron. Dijo que le dijeron que era muy ruidosa, se reía demasiado y no sabía vestirse apropiadamente para ocasiones formales. Dijo que le dijeron que venía de una familia sin clase y necesitaba aprender a comportarse mejor. Dijo que le dijeron que no era lo suficientemente inteligente para su hermano y debería leer más libros. Pregunté cómo reaccionó ella. Dijo que lloró un poco, pero luego agradeció a todos por su honestidad y prometió mejorar. Lleva casada con su hermano 6 años. Apenas habla ya en las reuniones familiares. Le dije a Gonzalo que no quería hacer el círculo de bienvenida. Dijo que no era opcional. Dijo que si me negaba, su familia pensaría que tenía algo que ocultar. Dijo que nunca me aceptarían completamente y nuestro matrimonio siempre tendría tensión. Dijo que era solo una noche y debería hacerlo por nosotros. Acepté porque lo amaba y quería que su familia me aceptara. Mirando atrás, debería haberlo visto como la primera señal de alarma. El círculo de bienvenida se celebró en casa de sus padres un sábado por la noche. Había 14 personas allí. Sus padres, sus abuelos, su hermano y cuñada, 2 tías, 2 tíos y 4 primos. Se sentaron en un gran círculo en la sala de estar con 2 sillas vacías en el medio, una para mí y otra para Gonzalo. Su madre explicó las reglas. Cada miembro de la familia compartiría sus observaciones honestas sobre mí. No se me permitía interrumpir ni defenderme. Debía escuchar y reflexionar y agradecer a cada persona por su honestidad cuando terminaran. Al final, se me daría la oportunidad de responder y decirle a la familia cómo planeaba abordar sus preocupaciones. Luego votarían si me daban la bienvenida oficialmente. Me senté en esa silla y escuché durante 45 minutos. Su madre fue primera. Dijo que era demasiado independiente y no parecía valorar a la familia lo suficiente. Dijo que trabajaba demasiado y probablemente descuidaría a su hijo. Dijo que mi cocina no era lo suficientemente buena y Gonzalo extrañaría sus comidas. Dijo que me vestía demasiado casual y necesitaba esforzarme más en mi apariencia. Su padre dijo que hablaba demasiado de mis propias opiniones y no escuchaba lo suficiente. Dijo que parecía creer que era más inteligente que todos en la sala, y eso era desagradable. Dijo que mi carrera estaba bien pero no era impresionante, y nunca sería capaz de mantener a Gonzalo como él merecía. Su abuela dijo que era muy flaca y necesitaba comer más. Dijo que mi familia claramente no me enseñó cómo cuidarme. Dijo que sonreía demasiado y parecía falso. Su abuelo dijo que no parecía del tipo que criaría hijos correctamente. Dijo que parecía egoísta y enfocada en mi carrera y probablemente no querría quedarme en casa con bebés. Su tía dijo que era muy callada en las cenas familiares y no me esforzaba lo suficiente por conocer a todos. Luego dijeron que era muy ruidosa cuando hablaba e interrumpía a la gente. Su tío dijo que no parecía respetar lo suficiente la historia y tradiciones de la familia de Gonzalo. Dijeron que hacía demasiadas preguntas y debería simplemente aceptar cómo se hacían las cosas. Su primo dijo que era aburrida y no tenía historias lo suficientemente buenas. Dijeron que mis pasatiempos eran poco interesantes y probablemente no encajaría en las vacaciones familiares. Su hermano dijo que no era tan bonita como las otras mujeres con las que Gonzalo había salido y estaba sorprendido de que Gonzalo se conformara conmigo. Su cuñada solo miraba al suelo y no dijo nada. Ahora entendía por qué se quedaba callada. Cuando todos terminaron de hablar, su madre me sonrió y preguntó cómo planeaba abordar todas sus preocupaciones. Miré alrededor de la sala a estas 14 personas que acababan de pasar 45 minutos destrozándome. Miré a Gonzalo sentado junto a mí. No había dicho una palabra para defenderme. Solo asentía como si todo lo que dijeron fuera razonable. Le devolví la sonrisa a su madre. Entonces me dirigí a cada persona, una por una. Me volví hacia su madre primero y mantuve mi voz firme. Le dije que cocino perfectamente bien y trabajo duro porque valoro mi carrera. Y me visto para mi propia comodidad y no para su aprobación. Su boca se abrió un poco, pero no salió nada. Me volví hacia su padre y dije que mis opiniones son informadas y valiosas. Y mi carrera es exactamente tan impresionante como necesita ser. Y nunca me disculparé por ser educada. Su cara se puso roja, pero no me interrumpió. Miré a su abuela y dije que como suficiente. Y mi familia me enseñó a cuidarme perfectamente bien. Y mi sonrisa es genuina cuando realmente estoy feliz. Ella apretó su bolso más fuerte. Le dije a su abuelo que sería una madre excelente si eligiera tener hijos, y mi carrera no me hace egoísta. Me dirigí a las tías y dije que soy exactamente tan callada o ruidosa como la situación lo requiere, y no necesito su aprobación sobre cómo me comunico. Los tíos recibieron mi atención después, y les dije que respeto las tradiciones que merecen respeto, y hacer preguntas es como las personas inteligentes aprenden. Miré a los primos y dije que mis pasatiempos me interesan a mí, y eso es todo lo que importa, y no necesito actuar para su entretenimiento. Entonces me volví hacia su hermano, y dije que soy exactamente lo suficientemente bonita. Y Gonzalo no se conformó con nada. Todo el tiempo, Gonzalo permaneció congelado junto a mí, con las manos apretadas juntas y la cara pálida. No dijo una palabra para defenderme o apoyarme, o decirle a su familia que estaban equivocados. Simplemente se quedó sentado allí, asintiendo ligeramente como si estuviera de acuerdo con todo lo que habían dicho sobre mí. Me levanté y la silla raspó contra el suelo. Miré alrededor a los 14 de ellos sentados en su círculo, y les dije que no me uniré a esta familia. Dije que me niego a casarme en una tradición construida para destrozar a las personas y hacerlas sentir pequeñas. Su madre empezó a hablar, pero yo continué. Le dije a Gonzalo que cualquier hombre que se sentaría en silencio mientras su familia ataca a su pareja durante 45 minutos no es alguien en quien puedo confiar mi futuro. Dije que merezco a alguien que me defenderá y se pondrá de mi lado y me protegerá de personas que quieren hacerme daño. La sala quedó completamente en silencio, y todos me miraron como si acabara de hablar un idioma diferente. Caminé hacia la puerta y agarré mi bolso de la mesa lateral. Nadie se movió ni dijo nada, y podía sentir todas sus miradas en mi espalda mientras salía. Llegué a mi coche antes de que Gonzalo saliera corriendo de la casa. Me agarró el brazo y me dio la vuelta, e inmediatamente empezó a hablar de cómo estaba exagerando. Dijo que lo estaba avergonzando frente a toda su familia y haciendo una escena por nada. Afirmó que el círculo era solo honestidad, y todos pasan por ello, y la esposa de su hermano sobrevivió perfectamente bien. Me solté el brazo y le dije que la esposa de su hermano ya no habla en las cenas familiares. Dijo que estaba siendo demasiado sensible, y tirando 3 años por una noche difícil. Seguía hablando más rápido, y su voz se hacía más fuerte. Y dijo que su familia solo estaba tratando de ayudarme a mejorar.
Abrí la puerta de mi coche y le dije que verlo a sentir a cada insulto me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién es realmente. Intentó alcanzar la puerta, pero entré y la cerré con llave y encendí el motor. Todavía estaba hablando y gesticulando mientras salía marcha atrás del camino de entrada, y su boca se movía, pero ya no podía escuchar las palabras. El viaje de regreso a mi apartamento tomó 20 minutos, y mis manos temblaron en el volante todo el tiempo. Seguía repasando la última hora en mi cabeza y viendo la cara de Gonzalo mientras su familia me destrozaba pieza por pieza. Cuando entré, llegué al baño antes de que mis piernas cedieran. Me senté en el frío suelo de azulejos y empecé a llorar tan fuerte que no podía respirar bien. Todo mi cuerpo temblaba y las lágrimas corrían por mi cara y no podía parar. Pero incluso a través de las lágrimas, sentí esta extraña sensación de alivio invadiéndome. Se sentía como si acabara de esquivar algo terrible. Miré mi anillo de compromiso y el diamante atrapó la luz. Me di cuenta de que había estado poniendo excusas por la dinámica familiar de Gonzalo durante meses. Había tantas pequeñas señales de alarma que ignoré porque quería creer que todo estaría bien. Los comentarios de su madre sobre mi ropa, la actitud despreciativa de su padre hacia mi trabajo, la forma en que Gonzalo siempre se ponía de su lado en pequeños desacuerdos. Giré el anillo en mi dedo y supe que no podía usarlo más. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolso alrededor de las 10 de la noche. Gonzalo estaba llamando y lo dejé ir al buzón de voz. Llamó de nuevo 5 minutos después y otra vez después de eso. A medianoche, había llamado 17 veces. A la mañana siguiente, me desperté con 32 mensajes de texto. Algunos eran disculpas diciendo que lo sentía y debería haberme defendido. Otros eran acusaciones diciendo que lo humillé y arruiné todo. Su madre dejó un mensaje de voz alrededor del mediodía diciendo que le debía una disculpa a la familia por mi estallido irrespetuoso. Dijo que abrieron su casa para mí y trataron de ayudarme y se lo tiré en la cara. Su padre envió 3 correos sobre cómo herí profundamente a Gonzalo y dañé la confianza de la familia. Los mensajes siguieron llegando durante 3 días seguidos. Gonzalo alternaba entre suplicarme que volviera y decirme que estaba siendo ridícula. Su madre enviaba mensajes sobre cómo claramente no entendía la importancia de la familia. Bloqueé la mayoría de sus números, pero guardé cada mensaje y mensaje de voz y correo. Algún instinto me dijo que podría necesitar evidencia de su comportamiento más tarde. El cuarto día, recibí un mensaje de un número que no reconocía. Decía que era la cuñada y preguntaba si podíamos encontrarnos para tomar un café. Casi no respondí, pero algo me hizo decir que sí. Nos encontramos en un pequeño lugar cerca de mi apartamento y nos sentamos en una cabina de esquina, lejos de otras personas. Se veía diferente de cómo estaba en el círculo. Sus ojos eran más brillantes y se sentaba más erguida. Me dijo que había estado esperando 6 años para que alguien saliera de esa habitación. Dijo que verme defenderme le dio escalofríos de verdad. Luego empezó a describir quién solía ser antes del círculo. Era ruidosa y divertida y segura de sí misma y siempre tenía una opinión sobre todo. Dijo que la familia de Gonzalo pasó 1 hora diciéndole todo lo que estaba mal con su personalidad. Después de la boda, empezó a tratar de volverse invisible. Dejó de reír tan fuerte, y dejó de compartir sus pensamientos, y dejó de usar ropa que destacara. Dijo que pensó que si pudiera ser lo suficientemente perfecta, finalmente la aceptarían. Pero nunca lo hicieron, y ahora apenas se reconoce a sí misma. Sus manos temblaron un poco mientras hablaba, y me di cuenta de que estaba aterrorizada de que alguien nos viera juntas. La realidad práctica de todo me golpeó fuerte la siguiente semana. Empecé a llamar a los proveedores de la boda para cancelar, y cada uno tenía una política de no reembolso. El lugar se quedó con 5.000 euros. El catering se quedó con 3.000 euros. El fotógrafo se quedó con 1.500 euros. Perdí casi 10.000 euros en depósitos. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Mi casero me dijo que no podía romper el contrato que compartía con Gonzalo sin pagar una enorme penalización. Estaba atrapada pagando la mitad del alquiler de un apartamento que no podía permitirme sola, mientras también trataba de encontrar un nuevo lugar para vivir. Mi cuenta de ahorros se estaba vaciando rápido, y tenía momentos de pánico a las 2 de la mañana preguntándome si había cometido un error enorme. Tal vez exageré. Tal vez una mala noche no valía perder todo. Pero entonces recordaba la cara de Gonzalo mientras su familia me destrozaba y mi determinación se endurecía de nuevo. Empecé a buscar pequeños apartamentos que apenas podía permitirme y me di cuenta de que estaba a punto de perder mi estabilidad financiera por esto. La madre de Gonzalo apareció en mi trabajo un martes por la tarde. Estaba caminando hacia mi coche después de un largo turno y ella simplemente estaba parada esperando junto a la puerta del conductor. Dijo que necesitábamos hablar y que claramente no entendía lo importante que es la familia. Le dije que se fuera, pero siguió hablando. Dijo que todo matrimonio requiere sacrificio y compromiso, y yo estaba siendo egoísta e inmadura. Dijo que Gonzalo estaba dispuesto a perdonarme si solo me disculpaba con todos y prometía hacerlo mejor. Su voz tenía ese tono dulce que me ponía la piel de gallina. La miré directamente a los ojos y le dije que su tradición es abuso disfrazado de honestidad. Dije que nunca me disculparé por tener respeto propio y ella necesita dejarme en paz. Se veía sorprendida como si nadie le hubiera hablado así antes. Abrió la boca para decir algo más, pero entré en mi coche y cerré las puertas con llave. Se quedó parada en el estacionamiento viéndome alejarme. Finalmente les conté todo a mis padres ese fin de semana. Manejé a su casa y me senté en su mesa de cocina y les conté sobre el círculo y el silencio de Gonzalo y el acoso de su familia. Les conté detalles que había estado ocultando durante meses, sobre cómo su madre criticaba todo lo que hacía y cómo su padre despreciaba mi carrera constantemente. Mi papá se quedó callado de esa manera peligrosa, donde su mandíbula se aprieta y sus ojos se endurecen. Dijo que ninguna hija suya será tratada así jamás, y si Gonzalo me contacta de nuevo, él se encargará personalmente. Mi mamá empezó a llorar e inmediatamente me ofreció su cuarto de huéspedes y ayuda con los costos de la mudanza. Dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara y me ayudarían a recuperarme. Tener su apoyo después de experimentar el amor condicional de Gonzalo hizo que algo hiciera clic en mi cerebro. Me di cuenta de lo retorcida que era la versión de las relaciones de su familia. El amor no debería venir con una lista de requisitos y críticas constantes. Debería ser incondicional y de apoyo y seguro. 3 semanas después de que me fui, Gonzalo apareció en mi apartamento con flores y un discurso preparado. Abrí la puerta y empezó a hablar inmediatamente sobre cómo había estado pensando en todo lo que dije. Afirmó que habló con su familia y estaban dispuestos a empezar de nuevo conmigo. Dijo que podíamos saltarnos ciertas tradiciones y construir nuestro propio camino hacia adelante. Las flores eran caras y llevaba la camisa que siempre decía que me gustaba. Por un momento, me sentí tentada por la familiaridad de todo. 3 años es mucho tiempo para invertir en alguien. Teníamos chistes internos y recuerdos compartidos y todo un plan de vida juntos. Pero entonces le hice una pregunta. Le pregunté si le dijo a su familia que su círculo estaba mal. Dudó por quizás 3 segundos, pero fue suficiente. Sus ojos se alejaron de los míos y empezó a hablar de cómo era complicado y tenían buenas intenciones. Le devolví las flores y le dije que nada había cambiado realmente. Trató de discutir, pero cerré la puerta mientras todavía estaba hablando. Lo escuché quedarse afuera unos minutos antes de finalmente irse. A la mañana siguiente, me desperté con una notificación de correo en mi teléfono. El remitente era una dirección que no reconocía, pero el asunto decía que era de la cuñada. Me senté en la cama y lo abrí.
El mensaje era largo y me tomó varios minutos leerlo completo. Empezó disculpándose por no haber hablado durante el círculo de bienvenida. Dijo que verme irme le dio el coraje para finalmente contarle a alguien la verdad sobre la familia de Gonzalo. Entonces me contó algo que Gonzalo nunca mencionó. Su hermano estuvo casado antes. La primera esposa pasó por el círculo de bienvenida igual que ella, igual que se suponía que yo debía hacerlo. Esa primera esposa se quedó y se casó con la familia hace 8 años. La cuñada describió cómo la madre de Gonzalo criticaba todo lo que la primera esposa hacía. Su cocina estaba mal. Su limpieza no era suficientemente buena. Sus elecciones de carrera eran egoístas. Su familia no era suficientemente buena. Durante 2 años, toda la familia criticó cada decisión que tomaba. Le dijeron que estaba ganando peso. Dijeron que se vestía mal. Cuestionaban su inteligencia constantemente. La primera esposa empezó a tener ataques de pánico. Dejó de ver a sus amigas porque la familia de Gonzalo dijo que eran malas influencias. Renunció a su trabajo porque la madre de Gonzalo la convenció de que necesitaba enfocarse en ser mejor esposa. Después de 2 años, finalmente se fue. Se mudó de vuelta a su ciudad natal, y la familia de Gonzalo le dijo a todos que tenía problemas mentales. Dijeron que era inestable y no podía manejar ser parte de una familia real. La cuñada dijo que nunca supo de la primera esposa hasta después de su propia boda. El hermano de Gonzalo lo mencionó casualmente un día, como si no fuera gran cosa. Se dio cuenta entonces de que el patrón se repetiría con ella, y así fue. Durante 6 años, había estado tratando de convertirse en lo que ellos quisieran que fuera. Dijo que yo irme le hizo ver que había estado desapareciendo lentamente. Me agradeció por mostrarle que irse era posible. Me quedé sentada mirando mi teléfono sintiéndome enferma. Gonzalo nunca me dijo que su hermano estuvo casado antes. Nunca mencionó que otra mujer pasó por exactamente lo mismo, y la destruyó. Sabía lo que su familia les hacía a las personas, y aún así, me llevó a ese círculo. Sabía, y no dijo nada. Llegué al trabajo 1 hora tarde esa mañana porque no podía dejar de pensar en el correo. Mi jefa notó que parecía distraída durante nuestra reunión de equipo. Traté de concentrarme, pero mi mente seguía volviendo a esa primera esposa, y preguntándome dónde estaría ahora. Alrededor del almuerzo, me di cuenta de que había olvidado completamente una presentación para un cliente que era para esa tarde. La fecha límite había estado en mi calendario durante 3 semanas. Siempre cumplo mis fechas límite, siempre. Pero había estado tan consumida con la ruptura y la búsqueda de apartamento y los mensajes constantes de Gonzalo que lo dejé pasar. Me apresuré a armar algo, pero no era mi mejor trabajo. Mi jefa me llamó a su oficina después de que lo entregué. Cerró la puerta y preguntó si todo estaba bien. Le dije que estaba pasando por una ruptura difícil y me disculpé por no cumplir la fecha límite. Dijo que el trabajo que entregué no estaba a mi nivel usual. Dijo que entendía que los problemas personales suceden, pero necesitaba asegurarme de que no afectaran mi reputación profesional. Fue amable al respecto, pero podía ver la preocupación en su cara. Este trabajo era mi carrera. Había trabajado tan duro para llegar aquí y construir mi reputación. Ahora estaba dejando que mi desorden personal destruyera todo lo que había construido profesionalmente. Pasé esa noche despierta preguntándome si había cometido un error enorme. Tal vez debería haber seguido adelante con la boda. Tal vez debería haber intentado más para hacerlo funcionar. Había perdido mi relación. Estaba a punto de perder mi apartamento. Ahora podría perder mi carrera también. Defenderme se suponía que debía sentirse empoderador, pero en cambio solo me sentía aterrorizada de que estaba tirando toda mi vida. 2 días después, mi mejor amiga Carmen me llamó sonando enojada. Preguntó si conocía al hermano de Gonzalo. Dije que lo había conocido algunas veces en cenas familiares. Me dijo que le había enviado un largo mensaje en redes sociales. Me leyó partes por teléfono. Dijo que estaba preocupado por mí. Dijo que parecía inestable y emocional últimamente. Sugirió que mi reacción al círculo de bienvenida fue extrema y preocupante. Dijo que tal vez necesitaba ayuda profesional para lidiar con mis problemas. Le dijo a Carmen que como mi amiga, debería estar preocupada por mi estado mental. Insinuó que estaba teniendo algún tipo de crisis y mis amigas necesitaban intervenir. Pintó toda la situación como si yo fuera el problema, como si estuviera loca por irme, como si hubiera algo mal conmigo por negarme a aceptar su tradición. Carmen estaba furiosa. Ya había tomado capturas de pantalla de todo y me las había enviado antes de llamar. Le dijo que nunca la contactara de nuevo y lo bloqueó inmediatamente. Pero me di cuenta de lo que estaban haciendo. Estaban tratando de aislarme. Si podían convencer a mis amigas de que era inestable, entonces no tendría sistema de apoyo. Querían que todos pensaran que yo era el problema, para que nadie creyera mi versión de lo que pasó. Era calculado y cruel. Guardé todas las capturas de pantalla en una carpeta en mi computadora. Alguna parte de mí sabía que podría necesitar evidencia de su comportamiento más tarde. La búsqueda de apartamento se volvió urgente después de eso. No podía quedarme en el lugar que compartía con Gonzalo. Cada esquina me recordaba la vida que pensé que estábamos construyendo. Miré lugares que apenas podía permitirme con mi salario sola. La mayoría eran muy caros o en malos barrios, o requerían ingresos que no tenía. Finalmente encontré un diminuto apartamento al otro lado de la ciudad. Era más pequeño que mi habitación en el lugar de Gonzalo. La cocina era solo una placa eléctrica y un mini refrigerador. El baño era tan pequeño que apenas podía darme la vuelta. Pero era mío, y podía permitírmelo si era cuidadosa con el dinero. Firmé el contrato y pagué el depósito. Tomó casi todos mis ahorros. Programé la mudanza para un día en que Gonzalo estaría en el trabajo. No quería verlo. No quería escucharlo tratar de convencerme de quedarme. Mi papá vino con su camioneta para ayudarme a mudarme. Empacamos mis cosas mientras Gonzalo estaba fuera. Mi ropa y libros y los pocos muebles que realmente eran míos. No tomó mucho tiempo. Me di cuenta de lo poco de ese apartamento que era realmente mío. La mayoría de los muebles eran de Gonzalo. La mayoría de las cosas de cocina pertenecían a su madre que nos las había dado. Había estado viviendo en un espacio que nunca se sintió como hogar. Mi papá cargó todo en su camioneta sin decir mucho. Cuando terminamos, me miró y dijo que estaba orgulloso de mí por elegirme a mí misma. No dijo te lo dije, aunque nunca le había gustado la familia de Gonzalo. Solo me ayudó a cargar cajas 3 pisos arriba hasta mi nuevo apartamento, y me dijo que siempre podía volver a casa si lo necesitaba. 2 meses después del círculo de bienvenida, paré en mi cafetería usual, camino al trabajo. Estaba en la fila esperando para ordenar cuando vi a Gonzalo sentado en una mesa junto a la ventana. Mi corazón empezó a latir rápido, y mis manos se pusieron sudorosas. Pensé en irme, pero ya me había visto. Se levantó y caminó hacia mí. Preguntó si podíamos hablar un minuto. Dije que solo tenía unos minutos antes del trabajo. Nos sentamos en su mesa y empezó a hablar de cuánto me extrañaba. Dijo que había estado pensando en todo lo que había pasado. Preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos intentarlo de nuevo. Lo miré sentado frente a mí, y me di cuenta de algo extraño. Se veía más pequeño, de alguna manera, menos importante. Hace 2 meses, el pensamiento de perderlo me hacía sentir como si mi mundo se estuviera acabando. Ahora solo me sentía cansada y un poco triste. Triste por la relación que pensé que teníamos, que nunca existió realmente. Triste por el tiempo que desperdicié tratando de encajar en su familia. Pero no sentí la atracción que esperaba. No quería estirar la mano a través de la mesa y tomar su mano. No quería escuchar cuánto me extrañaba. Solo quería tomar mi café e ir al trabajo. Le dije que esperaba que estuviera bien, pero necesitaba irme. Trató de decir algo más, pero me levanté y caminé al mostrador.
Ordené mi café y me fui sin mirar atrás. Toda la interacción tomó quizás 5 minutos. Me di cuenta durante mi viaje al trabajo de que iba a estar bien. Esa tarde, la cuñada me llamó llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Dijo que finalmente le dijo a su esposo que quería consejería matrimonial. Dijo que no podía seguir viviendo de la manera en que habían estado viviendo. Necesitaba ayuda para lidiar con cómo su familia la trataba. Él se negó inmediatamente. Dijo que estaba influenciada por mí. Me llamó una mala influencia que estaba tratando de destruir su familia. Dijo que si seguía hablando conmigo, tendría serias preocupaciones sobre su matrimonio. Estaba aterrorizada, pero también determinada. Dijo que no podía volver a estar callada después de encontrar su voz de nuevo. Dijo que verme irme le mostró que ella también merecía algo mejor. Preguntó si me arrepentía de haber dejado a Gonzalo. Le dije la verdad. Dije que las primeras semanas fueron horribles y aterradoras, y cuestioné todo. Pero ahora, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Me sentía como yo misma de nuevo. Lloró más fuerte y dijo que no sabía si era lo suficientemente fuerte para irse. Le dije que no tenía que decidir nada ahora. Solo necesitaba seguir siendo honesta sobre lo que necesitaba. Hablamos por casi una hora. Cuando colgamos, me di cuenta de que irme de la familia de Gonzalo no era solo sobre salvarme a mí misma. Era sobre mostrarle que irse era posible, que no tenía que pasar el resto de su vida desapareciendo para hacer cómodos a otros. 3 días después, mi mamá llamó para decir que una carta había sido entregada en su casa dirigida a mí. Preguntó si debía abrirla o traerla. Le dije que la abriera y me la leyera. Era de Gonzalo. Una larga carta escrita a mano que mi mamá dijo que eran al menos 4 páginas. Empezó a leer y pude escuchar la rabia creciendo en su voz. Gonzalo escribió que había estado pensando mucho. Dijo que se dio cuenta de cuánto significaba la opinión de su familia para él, pero estaba dispuesto a hacer un sacrificio por nosotros. Dijo que cortaría a toda su familia si yo lo aceptaba de vuelta. Dijo que podíamos mudarnos a otra ciudad y empezar de nuevo sin ellos. Lo hizo sonar como si me estuviera ofreciendo un enorme regalo, pero toda la carta estaba llena de manipulación emocional. Seguía diciendo cuánto estaba dispuesto a sacrificar. Dijo que lo estaba forzando a elegir entre su familia y yo. Dijo que ninguna otra mujer lo había hecho sentir tan conflictuado. Escribió sobre lo difícil que era esta decisión para él y cuánto le dolería perder a su familia. Cada oración dejaba claro que estaba resentido por tener que elegir. Estaba ofreciendo cortarlos, pero quería que yo supiera lo que le costaba. Quería que me sintiera culpable por hacerlo elegir. Mi mamá terminó de leer y preguntó qué quería que hiciera con la carta. Le dije que la tirara. No necesitaba responder. Gonzalo todavía estaba tratando de manipularme para hacerme sentir responsable de sus decisiones. No había aprendido nada. Todavía no entendía que el problema no era solo su familia. El problema era él y su incapacidad de defender lo que era correcto. Llamé a mi amiga que trabaja como abogada y le pedí consejo sobre cómo hacer que Gonzalo y su familia dejaran de contactarme. Dijo que debería enviar una carta formal de cese y desistimiento. Se ofreció a escribirla gratis, pero insistí en pagarle algo. Me costó 300 euros que realmente no tenía, pero se sentía necesario. La carta fue a Gonzalo y sus padres y su hermano. Decía que necesitaban detener toda comunicación conmigo inmediatamente. Decía que cualquier contacto adicional sería considerado acoso. Mencionaba los mensajes a Carmen y los mensajes de voz de su madre y la carta a la casa de mis padres. Decía que estaba documentando todo en caso de que necesitara protección legal después. Mi amiga la envió por correo certificado para que tuviéramos prueba de que la recibieron. Me dijo que mantuviera registros de cualquier contacto que ocurriera después de que recibieran la carta. Me sentí mejor teniendo ese límite establecido, aunque costara dinero que no podía permitirme. Al menos ahora, había un registro legal de que les había pedido que me dejaran en paz. 3 meses después de salir del círculo de bienvenida, hice una cita con una terapeuta. Sabía que necesitaba ayuda para entender por qué casi me casé con esa familia. Necesitaba descubrir qué me hizo ignorar tantas señales de alarma. La primera sesión fue difícil. La terapeuta me pidió que describiera mi relación con Gonzalo desde el principio. Mientras hablaba, empecé a ver patrones que no había notado antes. Como siempre hacía planes sin pedir mi opinión primero. Cómo se ponía callado y distante cuando no estaba de acuerdo con él. Cómo esperaba que pasara cada fiesta con su familia, pero nunca hacía tiempo para la mía. La terapeuta dijo que me habían enseñado a ser complaciente. Dijo que veía el amor como algo que ganas a través del sacrificio, en lugar de algo dado libremente. Dijo que eso me hacía vulnerable a la dinámica de la familia de Gonzalo. Durante las siguientes semanas, trabajamos en entender por qué me quedé tanto tiempo, por qué acepté el círculo de bienvenida, aunque todo en mí decía que estaba mal. Me ayudó a ver que me habían enseñado a valorar la comodidad de otras personas sobre mi propio bienestar. Dijo que aprender a reconocer mi propio valor independiente de la aprobación de cualquier otra persona tomaría tiempo. Las sesiones eran caras y difíciles, pero seguí yendo. Estaba aprendiendo cosas sobre mí misma que necesitaba saber. 4 meses después de la ruptura, mi jefa me llamó a su oficina de nuevo. Sentí que mi estómago se caía pensando que estaba a punto de ser despedida por esa fecha límite incumplida. En cambio, me dijo que me estaban ascendiendo. Dijo que había completado exitosamente un proyecto importante, y mi trabajo en los últimos meses mostraba verdadera resiliencia y enfoque. El ascenso venía con un aumento. No era enorme, pero era suficiente para hacer mi apartamento asequible sin ayuda de mis padres. Dijo que había estado impresionada por cómo manejé el periodo difícil después de mi ruptura. Dijo que había probado que podía separar mi vida personal de mis responsabilidades profesionales. Salí de su oficina sintiéndome genuinamente orgullosa de mí misma por primera vez, desde que todo se desmoronó. Había sobrevivido los peores meses de mi vida y salido más fuerte. Estaba construyendo una vida que era completamente mía, una vida basada en mis propios valores y elecciones, en lugar de tratar de encajar en las expectativas de otra persona. Esa noche, me senté en mi diminuto apartamento comiendo comida para llevar y viendo mi programa favorito del que Gonzalo siempre se quejaba. Miré alrededor del espacio que había decorado exactamente como quería. Pensé en mi trabajo y mis amigas y mi familia que me apoyaban incondicionalmente. Me di cuenta de que estaba realmente feliz, no la felicidad ansiosa que sentía con Gonzalo, donde siempre estaba preocupada de hacer algo mal. Felicidad real que venía de ser completamente yo misma sin disculpas. Me enteré a través de una amiga en común que se encontró con la madre de Gonzalo en el supermercado. Lo mencionó casualmente, como si estuviera compartiendo chismes sobre el clima. Los padres de Gonzalo le estaban diciendo a todos los que escucharan que tuve algún tipo de crisis y cancelé la boda sin razón real. Estaban diciendo que me entró el miedo y entré en pánico, que exageré ante la unión familiar normal. Mi amiga preguntó si quería que ella aclarara las cosas, y casi dije que sí. Parte de mí quería defenderme para asegurarme de que todos supieran lo que realmente pasó en esa sala. Pero entonces me di cuenta de algo que se sintió como libertad. Su opinión ya no importaba realmente. Las personas que realmente me conocían entendían la verdad sin que tuviera que explicarla. Todos los demás no eran mi problema o mi preocupación. Había pasado 3 años tratando de hacer que la familia de Gonzalo me quisiera, y ahora finalmente dejaba de importarme lo que pensaran. 2 semanas después, estaba almorzando en la sala de descanso del trabajo cuando una compañera se sentó frente a mí. Estaba comprometida y planeando su boda para la próxima primavera. Empezó a hablar de sus futuros suegros y mencionó que tenían algunas tradiciones interesantes para dar la bienvenida a nuevos miembros de la familia. La forma en que lo dijo hizo que mi estómago se hundiera. Le pregunté qué tipo de tradiciones, tratando de mantener mi voz casual. Describió algo que sonaba demasiado familiar, una cena especial donde la familia compartiría comentarios honestos para ayudarla a convertirse en mejor esposa. Se rió nerviosamente y dijo que sonaba raro, pero su prometido prometió que era solo su manera de demostrar que les importaba. Dejé mi sándwich y la miré directamente. Le dije que había estado en una situación similar y no terminó bien. Durante la siguiente hora, compartí una versión cuidadosamente editada del círculo de bienvenida, viendo su cara cambiar mientras reconocía las señales de alarma en su propia relación.
Se quedó callada por un largo rato después de que terminé de hablar. Luego me preguntó cómo supe que era hora de irme. Le dije la verdad. Cuando la persona que dice amarte se sienta en silencio mientras otros te destrozan, eso te dice todo lo que necesitas saber. 2 semanas después de esa conversación, pasó por mi escritorio para agradecerme. Dijo que había estado pensando en todo lo que le conté y decidió reconsiderar la relación. Dijo que habló con su prometido sobre cambiar la tradición, y él se negó. Dijo que estaba influenciada por personas negativas. Se dio cuenta de que si él no podía defenderla antes de la boda, nunca lo haría después. Me sentí terrible de que estuviera pasando por dolor, pero también aliviada de que tal vez mi horrible experiencia ayudó a alguien más a evitar el mismo error. 4 meses después de salir de esa sala, estaba sentada en mi apartamento un viernes por la noche. Había pedido comida china y estaba viendo un documental de crímenes del que Gonzalo siempre se quejaba que era muy deprimente. Mi apartamento era pequeño, pero lo había decorado exactamente como quería, con colores brillantes y plantas y obras de arte que me hacían feliz. Llevaba pantalones deportivos y una vieja camiseta de la universidad sin maquillaje. Me di cuenta mientras estaba sentada ahí comiendo fideos directo del recipiente de que estaba genuinamente feliz, no el tipo ansioso de felicidad que sentía con Gonzalo, donde siempre estaba monitoreando mi comportamiento y manejando sus estados de ánimo. Esto era diferente. Esta felicidad venía de ser completamente yo misma, sin preocuparme de cumplir estándares imposibles o arreglar cosas que estaban mal conmigo. No tenía que cocinar comidas elegantes o arreglarme o pretender disfrutar la compañía de su familia. Podía simplemente existir como yo misma, y eso era suficiente. El pensamiento me hizo sonreír en mi recipiente de comida para llevar. Estaba empezando a construir una vida donde las personas me celebraban en lugar de tratar de cambiarme. Mis padres llamaban cada semana solo para ver cómo estaba y decirme que estaban orgullosos de lo fuerte que estaba siendo. Mi mejor amiga venía la mayoría de los fines de semana y cocinábamos juntas y veíamos películas y hablábamos de todo, excepto de Gonzalo. En el trabajo, estaba prosperando porque podía enfocar toda mi energía en proyectos en lugar de drama de relación. Me asignaron a liderar un nuevo equipo y mi jefa dijo que me eligió porque había probado que podía manejar la presión y salir más fuerte. Incluso empecé a salir con alguien de nuevo, aunque era mucho más cuidadosa esta vez. Prestaba atención a señales de alarma que habría ignorado antes. Cuando un chico con el que salí hizo una broma sobre que su mamá sabía mejor sobre todo, lo terminé después de 2 citas. Cuando otro me habló por encima en la cena, no le di una segunda oportunidad. Había aprendido que merecía a alguien que me defendiera, no a alguien que se sentaría en silencio mientras otros me atacaban. La cuñada me enviaba mensajes a veces con actualizaciones. Empezó a ir a terapia y a establecer límites con la familia de su esposo. Dijo que era difícil, pero estaba recordando quién solía ser antes de que el círculo de bienvenida la destrozara. Irme de Gonzalo y su familia fue lo más difícil que jamás hice. Me costó 3 años de mi vida, miles de euros en depósitos de boda y el futuro que pensé que quería. Pero me enseñó algo más valioso que todo eso. Me enseñó que era lo suficientemente fuerte para elegirme a mí misma, incluso cuando significaba perder todo lo que pensé que necesitaba. Aprendí a confiar en mi propio juicio en lugar de cuestionar cada instinto. Construí una vida basada en mis propios valores en lugar de tratar de encajar en la idea retorcida de familia de otra persona. Y eso valía más que cualquier aceptación de personas que pensaban que el amor significaba destrozarse unos a otros.